Por favor, démosle a Él toda la gloria, dele al Señor toda la alabanza. Te damos gracias, Señor, y toda la gloria. Una de las principales razones por la que muchas personas viajan a Holanda, entre todo lo que se dice, pero una de las principales razones es para visitar sus museos. Holanda, en lo que se conoció como la época de oro, acaudaló tanto dinero que no supo qué hacer con él y lo invirtió en obras de arte. Así que hay muchos museos. Pero permítame hablarles de uno en especial que cuando muchas veces amigos quieren visitar, si no logra hacer una reserva con meses de antelación, no podrá entrar. Tiene tanta demanda el museo de Vincent van Gogh. Vincent van Gogh fue hijo de un pastor, reverendo, ministro del Señor, que se le conoce por esa habilidad que él desarrolló de con un pincel de punta ancha, unas pinceladas muy específicas y unos colores vívidos, desarrolló unas técnicas post-ilusionismo. En principio no fueron tan valoradas, pero permítanme mostrarles algunas de las pinturas y cuánto cuestan en el día de hoy. Aquí tienen La Noche Estrellada. Como pueden ver, no es pintada con un pincel como muchos lo hacen. Por ejemplo, el Museo de Rembrandt. Este es con una brocha, una técnica que en esta ocasión él procura mostrar una ciudad tranquila, sin ningún tipo de movimiento, pero dibuja, parece que el efecto, la influencia de la vida espiritual la plasma acá porque dibuja una ciudad tranquila, pero muestra al cielo en una convulsión, un movimiento. ¿Lo puede ver? Eso es lo que él está plasmando. ¿Sabe cuánto cuesta esa pintura? Nada más y nada menos que $1,000 millones. Yo no sé contar hasta ahí. Tuve que hacer un curso por videocassette para poder pronunciar esa cifra. $1,000 millones. No solo es esta esta es la más valiosa, pero dibujó muchas. Y lo interesante es que Vincent van Gogh tuvo problemas psicológicos y varias veces fue internado en un psiquiatra, especialmente en París. ¿Y sabe lo que él hacía? Allí en la clínica dibujaba todo aquel con el que él tenía contacto. Por ejemplo, había un cartero que le llevaba el post llamado Raúl y lo dibujó a él. Aquí está. Ahí está Raúl. ¿Sabe cuánto vale esa pintura? $116 millones. Pero también pintó al doctor Jajo. Ahí lo tienen. En su rostro dice los especialistas, yo no sé nada de esto, he tenido que leer, ya le dije que hice un curso por videocassette. Todavía tengo los videocassettes ahí lo voy a donar a algún museo, porque ya los jóvenes seguro que para verlo tienen que ir a un museo. Dice que en su rostro se vislumbra la tristeza y el dolor de todo el mundo. $104 millones. Pintó los cipreses, pintó la gente que él veía desde su habitación, la gente que trabajaba, los jardines que veía desde la clínica en donde estaba internado. Pero ¿por qué les cuento esto? Oiga cuánto valen las pinturas de Vincent van Gogh. $1,000 millones.
110, 116, 104, 86, 84, 54 millones de dólares. Pero ¿sabían una cosa? Vincent van Gogh era un genio. Estuvo adelantado a su tiempo, pero él nunca lo supo. Y Vincent van Gogh murió en la extrema pobreza. Nunca vendió un solo de sus retratos. Así también sucede a todo creyente que nunca logra descubrir quién es Él en Jesucristo. Yo hoy he venido a hablarles acerca de sentados con Cristo en los lugares. Vamos, denle un codazo al que está a su lado, dígale, para sentarte en los lugares celestiales con Cristo, debes de tomar posesión de tu posición. Vamos, dígaselo al que está ahora del otro lado. Por lo menos, a ver si así se quedan 3 de las cosas que he dicho. De que soy el más bruto. De que hay que sudar. Pero ahora dígale, estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. Dale fuerte el aplauso al Señor. Y abra ahora su Biblia conmigo en el libro de Efesios capítulo 2 versículos 5 y 6. El libro de Efesios capítulo 2 versículos 5 y 6. Si usted lo tiene, diga por favor amén. Dice la palabra del Señor: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo en los lugares celestiales con Cristo. Diga, estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. Dele la gloria al Señor, por favor. La carta de Efesios se le conoce como la carta del tercer cielo. Es la carta más rica, más sublime. Desde su contexto es importante entender cómo esta carta, en primer lugar, cómo esta iglesia fue fundada. En el segundo viaje misionero, el apóstol Pablo pretendía visitar las iglesias que había plantado en su primer viaje. Pero cuando llega a la parte norte de lo que se conocía en el entonces el Asia Menor, que no tiene nada que ver con el Asia, el continente asiático, el Asia Menor era aquel lugar en donde estaban las famosas 7 iglesias del Apocalipsis, donde se encontraba Efesio, donde se encontraba Colosas, por ejemplo, Pérgamo. Todo ese lugar se le conocía como el Asia Menor. Habiendo llegado a Galicia o Galacia, la parte norte del Asia Menor, recibe por el Espíritu Santo una revelación donde un varón de Macedonia le dice, pasa y ayúdanos. Usted conoce la historia. No estaba en los planes del apóstol Pablo entrar a Europa, pero esta es la puerta que se le abre por una revelación del Espíritu Santo y es invitado ahora a penetrar, como decía el arcángel Tomás Santa Marta. Cuando se te abre una puerta, no es para que tú dejes de ser quien eres, sino para que llegues a estar donde antes no había estado. El apóstol Pablo es invitado a entrar en Europa. Llega hasta Filipos, una ciudad que había sido fundada por el padre de Alejandro Magno. Y en honor se le dio su nombre, o él le dio su nombre de Filipos Filipenses. Luego pasa a Tesalonicenses, baja a Atenas, Grecia. De ahí sube a Corintos y entonces aparece en Éfeso. Pasa un poco de tiempo y de momento él dice, tengo que pasar mi tiempo en Jerusalén. Pero de repente no sabemos qué pasó y entre el capítulo 19 y 20 aparece de nuevo Pablo en Efesios y pasa allí más de 3 años ministrando, impartiendo la palabra. Una visitación sobrenatural, salvación. Es allí cuando él llega y pregunta cuántos de ustedes fueron bautizados en el Espíritu Santo. Y él
Dicen, ni siquiera hemos oído hablar de Espíritu Santo. Los enseña, les bautiza en agua y luego impone las manos. Son llenos del Espíritu Santo y empieza a haber una revolución, milagros, transformaciones, y se acumula la ciudad completa y quema todos los libros de brujería y de hechicería. ¿Sabe cuánto hizo el peso en dinero? 50,000 piezas de plata. ¿Sabe usted a cuánto equivale eso? Para que tenga una idea. ¿Por cuánto fue que vendieron al Señor Jesucristo? Y se compró un terreno. Si con 30 piezas de plata se podía comprar un terreno, ¿qué se podía hacer con 50,000 piezas de plata? Un avivamiento increíble. Pero de manera súbita, Pablo tiene que salir de Efesios y todo el tiempo es como que él se quedó apasionada con esa ciudad, como que no terminé la obra. Allí Dios se estaba moviendo de una forma tan poderosa y se quedó relacionado, amando esta nación. Por lo general, cuando se escribía una carta, Pablo dice casi siempre, he escrito para corregir las deficiencias que hay en la iglesia. Por ejemplo, cuando se escribió Gálatas, escribió porque habían algunos que se estaban judaizando y estaban abusando de la gracia y estaban volviendo de nuevo a la ley. Cuando escribió a Colosas, la iglesia de Colosa, habían entrado algunos gnósticos y estaban poniendo en tela de juicio la deidad de Cristo. Escribe a Corintios y entonces, porque hay problemas de divisiones y hay problemas de inmoralidad. Pero cuando escribe a Éfeso, no hay ningún problema que corregir. La carta de Éfeso es una carta teológica rica, gloriosa. Y lo que yo veo en esta carta es una fórmula para sentarnos con Cristo en los lugares celestiales. Es una fórmula. No quiero hablar de matemáticas, no se asuste. Ya vi la intención de algunos de los que están adelante queriéndose echar para atrás para ver de quién se iban a fijar si era un examen de matemática que íbamos a dar. No es un examen de matemática, pero es una fórmula. El apóstol Pablo nos está enseñando cómo vivir una vida en victoria, cómo vivir una vida sentado con Cristo, cómo disfrutar de las bendiciones del Señor. Permítame explicarle. La carta es necesario leerla completa para aplicar el método sintético, tener una visión panorámica del texto completo de los que las componen. A ver, ¿quién de ustedes ha tenido una novia o un novio y recibió una carta y solo leyó la primera página? Y luego la guardó para leer al otro día la próxima página. ¿Verdad que no? ¿Verdad que cuando él escribía, yo tengo las cartas cuando tenía 18 años que me llegaban desde Europa? Las tengo guardadas. Y la leía muy frecuentemente, de pe a pa, a pu, a todo. Pues así hay que leer las epístolas. He dicho las epístolas, no las pistolas. Hay que leerla completo para tener la revelación completa del texto y de la enseñanza. Por ejemplo, hay 3 verdades. ¿Por qué lo sabemos? Por las palabras claves que aparecen en toda la carta. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4 hay una verdad central y todo lo que habla es acerca de nuestra posición en Cristo. Y el corazón del primer capítulo hasta el 4 es el texto que acabamos de leer. Es que estamos sentados con Cristo. Tengo que tomar posesión de mi posición. Primero, para que la iglesia sea una iglesia victoriosa. Para que cada creyente en la iglesia sea un guerrero del Señor, un conquistador, un hombre que anda en victoria. Necesita primero reconocer, identificar y tomar posesión de su posición. Sentarse con Cristo. Saber cuál es tu identidad, cuáles son tus bendiciones, cuáles son tus derechos. ¿Quién eres? En Jesucristo. La palabra central, en Cristo. En Cristo. Por ejemplo, Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en
Cristo, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos, para la alabanza de la gloria de su gracia, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, todo lo que soy en Cristo. Pero luego, a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 6, versículo 10, la palabra clave es andad. Andad. Capítulo 4, versículo 1. Esto pues digo y requiero en el Señor, que andéis como es digno. Capítulo 4, versículo 17. Esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el corazón entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez todo tipo de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, si habéis sido por él enseñados en cuanto a la pasada manera de vivir. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Andad, andad. Capítulo 5, versículo 2, andad como hijos de Dios. Capítulo 5, versículo 8, andad como hijos de luz. Capítulo 5, versículo 15, andad aprovechando bien el tiempo, no como necios, sino como sabios. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la fórmula? Que si yo primero soy y luego ando. Pero la iglesia nos ha enseñado a primero querer andar para luego ser. Queremos impresionar a los demás. Queremos edificar una imagen o una identidad basado en lo que hago, en los méritos que tengo, en lo que sé, en cómo me visto, en lo que tengo, en mis logros. Y aún dentro de la iglesia, en lo santo que soy. Usted se encuentra a un hermano en la calle: oh hermano, ahora mismo acabo de ver los cielos abiertos. Lo llama por teléfono: ahora mismo estaba orando por ti. Hello. Y todo el que procure formular, crear una imagen basado en lo que hace, tarde o temprano va a caer. Nuestros méritos están basados en Cristo. Estoy sentado con Cristo. Estoy bendecido en Cristo. Por gracia soy salvo. Y esto no es mío, es por gracia. No es por obra, es por gracia. Es por su amor, es por su misericordia, es por su gloria, es por su poder, es por su bondad. Toda la gloria y toda la honra le pertenece al Señor. Pero en el capítulo 6 del versículo 10 en adelante, entonces aparece otra palabra clave, y es: estad firmes. Esto pues digo y requiero: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores que operan en las regiones celestes, contra huestes espirituales de maldad. Por lo cual, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 12, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y con la coraza de justicia, y con el apresto del evangelio. En unos solo versículos dice 3 veces: manténgase firme, manténgase firme. ¿Por qué les dije que era una fórmula? Consiste en esto. Si usted identifica, si la iglesia se fundamenta
en quién es en Cristo Jesús y luego aprende a andar de acuerdo no a lo que yo quiero, sino a quién soy. Me comporto de acuerdo a todo lo que Dios ha dicho de mí. La identidad que yo tengo nace a partir de que yo reconozco a Jesucristo como mi Señor. ¿Recuerdan ustedes cuando Pedro le dice al Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Entonces es que Jesús le dice, y yo te digo, Simón, hijo de Jonás, que tú eres Pedro. Primero tengo que reconocer a Cristo, quién es Él, la revelación de Cristo, para que entonces nace quién es la posición, la identidad que yo tengo en Cristo. Primero tengo que conocer a Cristo como el resucitado, como el ungido, como el enviado de Dios, y entonces es Cristo quien revela quién soy, para qué me ha creado, cuáles son sus planes, qué dones me ha dado, para qué me ha llamado, cuál es el propósito de Dios aquí conmigo en Madrid o en cualquier parte del mundo. Pero una vez que yo sé quién soy, entonces voy a andar de acuerdo a quien Él dijo que yo soy. Y como yo voy a andar como Él dice que yo soy, yo voy a vivir de conquista en conquista, de victoria en victoria, de gloria en gloria. ¿Y qué va a suceder? Que en el medio del avance habrá resistencia. Y entonces el Señor dice, mantente firme, estad pues firme, no abandones. En toda la armadura que aparece en el capítulo 6, el único lugar que no está cubierto son las espaldas, porque un creyente nunca sale huyendo al diablo, un creyente siempre va hacia adelante. El Señor nos manda a resistir al diablo, no a salirle huyendo, y el diablo de vosotros huirá. Déjeme ilustrárselo. En Holanda, el actual rey Vincent Alexander de Oranje, a principios de los 90, se enamoró de una jovencita llamada Emily. Salía en todas las revistas, pero el Congreso lo llamó a la atención. El tío de Emily había tenido un problema judicial por evasión de impuestos y el papá también se vio envuelto. Así que el Congreso le dijo, señor Vincent Alexander, usted es el príncipe y el futuro rey de esta nación. Usted será el rey de esta nación. Por lo tanto, usted no puede tener una relación con esa joven. Pero es que yo la amo. No me importan sus sentimientos. Usted será el futuro rey de esta nación. Usted debe de comportarse y de andar de acuerdo a quién es usted. ¿Y sabe lo que tuvo que hacer? Echar a un lado sus sentimientos. Porque él no podía, como el futuro rey de una nación, andar de una manera diferente a lo que se esperaba de él. El futuro de una nación dependía de su andar. Así también depende este mundo de la identidad de cada creyente y del andar en Cristo de acuerdo a la identidad que Dios te ha dado. Déjame decirte, amado hermano, el mundo depende de tu llamado, de lo que Dios ha dicho que tú eres, para el propósito que fuiste creado. ¿Por qué estás en este lugar? Usted no está acá para dejarse controlar por sentimientos. Déjeme decirle una cosa. Libre no es el que hace lo que quiere. Libre es el que hace lo que tiene que hacer. Usted fue llamado con un propósito. Sus sentimientos no son lo que usted es, ni usted es sus sentimientos. Usted es más que sus sentimientos. Usted tiene voluntad, tiene libertad, tiene dominio propio, tiene la unción del Espíritu Santo. Usted fue llamado para vivir de acuerdo a como Dios espera que usted ande. Hello. La fórmula es esta: ser quien soy, andar como Él dice que debo de andar y resistir al diablo. Pero hay algunos hermanitos que han invertido la fórmula. Quieren resistir la tentación y salen huyendo del diablo.
Y es al revés. Se lo vuelvo a repetir. Algunos quieren resistir la tentación y se exponen a la tentación. ¿Sabe cómo termina cada vez que alguien se expone a una tentación? ¿Qué cae? No, yo soy un hombre que tiene dominio de mí mismo. Yo puedo estar con mi novia a solas en un lugar privado. Yo sé, yo me controlo. No, hermanito. La palabra de Dios dice, huye de la tentación. Sal corriendo de ahí. Pero entonces cuando se enfrentan con el diablo, salen huyendo y ahí es donde hay que resistirlo. ¿Se da cuenta? De la tentación se huye, pero al diablo se resiste. Hello. ¿Por qué estoy diciendo yo esto? Habrá algún joven que habrá estado intentando. Joven de 100 para abajo. De la tentación se huye. Del pecado se huye. No proveáis para los deseos de la carne. Pero al diablo se le resiste, al diablo se le ataca. Contra los poderes de las tinieblas nosotros tenemos autoridad en Jesucristo. Estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Nuestra oración debe de ser transformada, debe de cambiar de percepción, de posición. Ese texto nos está enseñando que nuestra oración no debe de ser desde abajo hacia arriba. Padre, te pido. No. Hay diferentes tipos de oración. Está la oración devocional, la que usted hace a solas en su casa, cerrada la puerta, metido en su aposento y en su devoción con el Señor. Ese es un tipo de oración. Pero hay otro tipo de oración que es la que se llama la oración de autoridad. Es de la que el Señor Jesucristo habla en el libro de Marcos capítulo 9, cuando dice, si dijeres a la montaña, muévete. Este tipo de oración es diferente. Estos son para los creyentes que tienen una identidad en Cristo. Estos son para los que están sentados con Cristo en los lugares celestiales. Sus oraciones no son desde abajo. Señor, si es tu voluntad, mueve la montaña. En una ocasión alguien leyó este texto y vio que había por su ventana, podía divisar una montaña y le dijo, montaña, muévete. Se acuesta, amanece, al otro día abre la ventana, abre la cortina, ve la montaña y dijo, yo sabía que no se iba a mover. Pero le voy a decir ahora de la misma habitación, pero con otro creyente. Este estaba sentado con Cristo en los lugares celestiales. Ve el mismo texto, ve la montaña, le dice a la montaña, muévete en el nombre de Jesús. Se acuesta a dormir, al otro día se levanta, ve la montaña y dijo, ¿quién puso esa montaña ahí? Porque yo la quité anoche. Hello. Vamos, dale un codazo al que está a su lado y dígale, mueve las montañas, cambia tu percepción de oración, aprende a orar desde la oración de autoridad. La palabra de Dios nos manda a que hablemos a las cosas, a las situaciones, al problema de tu Dios y que no le hables a Dios de tus problemas. Hay una diferencia muy grande, hablarle a los problemas de Dios o hablarle a Dios de los problemas. La oración de autoridad en el libro de Marcos capítulo 9 nos enseña a hablarle a la montaña, a hablarle a las puertas, a hablarle a la enfermedad. El Señor Jesucristo no quitó, no negó la posibilidad de que pudiéramos hacer uso de su autoridad. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, si tuvieres fe y dijeres, ¿a qué le hizo el énfasis? ¿A la fe o al declarar la palabra de Dios? Aunque tu fe sea pequeña, pero si lo dijeres, hay poder creativo en la palabra hablada. No. Hay poder cuando usted toma la palabra de Dios en su boca. Yo no le estoy diciendo a usted el de tomar una confesión positiva.
y querer que las cosas sucedan. No. Yo estoy hablando de que tomes la palabra de Dios en tu boca. Es más, cuando la palabra de Dios en el capítulo 10 de Romanos dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se cree, con la boca se tiene fe y se proclama, se confiesa para salvación. La palabra confesar que aparece en Romanos capítulo 10 versículo 9 es la palabra homologeo, que quiere decir homo igual, logeo decir, es decir lo mismo. Decir lo mismo que Dios dice. Ese texto no está hablando de confesar pecados. Ese texto está diciendo aprender a decir lo mismo que Dios dice. Oh. El milagro de la salvación se produce, se lleva a cabo, se crea cuando cualquier persona se pone de acuerdo con Dios. Cuando cualquier persona dice lo que Dios dice acerca de su Hijo Jesucristo. Cualquiera que diga que Jesús es el Señor será salvo. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tuvieres una fe tan pequeña, pero te atreves a decir lo que Dios ha dicho en su palabra, yo no te estoy diciendo a ti que confieses cosas positivas, que lo lindo del día, que el sol. No. Los creyentes llevamos el sol por dentro. Aunque llueva, aunque tiemble la tierra, llevamos el clima por dentro. Es decir lo que Dios ha dicho, es confesar lo que Dios confesó. Diga el débil, diga el pobre. Diga por la fe proclame lo que Dios ha dicho. Cualquiera de ustedes que por pequeña que fuera su fe, por diminuta que sea la obra, el grupo familiar que está llevando, pero usted empieza a ponerse de acuerdo con Dios, a decir lo que Dios ha dicho, yo le aseguro una cosa: aún lo estéril florece, aún las puertas cerradas, aunque sean de hierro, los cerrojos se rompen. Por grande que sea la nube, se mueve en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Te atreves a confesar sobre el que está a tu lado, sobre su ministerio, diciéndole: tu grupo crecerá, tu ministerio va a crecer, tu grupo vida va a multiplicarse, tus recursos? Declaro salud, declaro liberación en el nombre poderoso de Jesús. No se trata de mí, se trata de que Jesús, en el nombre de Jesús hay poder, hay autoridad. En el nombre de Jesús el poder de las tinieblas se sujeta. En el nombre de Jesús lo imposible se hace posible. En el nombre de Jesús el enfermo se sana, el esclavo se liberta. En el nombre de Jesús. Cuando la unción desciende, aunque no hay aceite, se unge con saliva. Así que cualquier cosa ahí. ¿Quién eres en Jesucristo? Me quedan 26 minutos. ¿Quién eres en Jesucristo? El apóstol Pablo entonces, sin ningún problema que corregir en Efesios. Estamos en la introducción, ya vamos a empezar en el bosquejo. El apóstol Pablo, sin ningún problema que corregir de la iglesia, sino bajo la inspiración del Espíritu Santo, empieza a escribir: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los fieles y santos en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y ahora se dirige a la iglesia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Subraye ese verbo, por favor. El verbo bendecir, ¿en qué tiempo aparece? ¿Aparece en futuro? ¿Dios nos va a bendecir? No, no es futuro. El verbo bendecir está en presente. Estoy siendo bendecido. Fuimos
está en pasado. No es que yo voy a ser bendecido. Es que ya desde el momento en que yo recibí a Jesucristo, no es que voy a ser bendecido, no es que viene, es que ya llegó, es que ya está, es que ya fui bendecido. No es que voy a ser sano, es que en Jesucristo, oh my God, Lord, help me, Lord. Porque esto, dígame si esto no es el lenguaje del Espíritu. Como el profeta Isaías, 650 años antes de Jesucristo, Isaías 53, y ciertamente llevó él todas nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores, y le tuvimos por herido de Dios, por abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue. Pero él no había venido. 650 años antes de que Jesucristo viniera, el profeta está diciendo: mas él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras transgresiones. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos. Oh, yo desato sanidad sobre los enfermos en este lugar. Yo declaro en el nombre de Jesús a todo cuerpo enfermo recibir liberación. Por la llaga de Cristo toda enfermedad es ilegal. Yo declaro sanidad. Desaparecen quistes, tumores, miomas, desaparecen. Vamos, profetice sobre su salud en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, yo estoy hablando a una iglesia de líderes. ¿Esta es la iglesia Nueva Vida o me he equivocado? ¿Es esa? Pues yo necesito escuchar a los líderes de esta congregación. Los líderes que van a conquistar no solo España, sino Europa y África y Asia y Suramérica, hasta lo último de la tierra. Oh, por lo cual declare lo que Dios ha dicho. Fuimos bendecidos. ¿Con algunas bendiciones? ¿Con algunas bendiciones? ¡Con todas! A los que están en Cristo no les hace falta absolutamente. Si le va a dar el aplauso al Señor. Estoy hablando a una iglesia que entiende el mundo espiritual. Estoy hablando a una iglesia que entiende el lenguaje espiritual. No andamos por carne, no andamos por vista, andamos por fe. Nos movemos por las promesas de Dios. Caminamos en una palabra de Dios. No caminamos de acuerdo a lo que ven nuestros ojos ni a las posibilidades. Cuando uno lee la Biblia, pareciera que a Dios le gusta escoger siempre lo más difícil. ¿Sí o sí? Abraham, te voy a cambiar el nombre por el de Abraham, porque tú serás padre de mucha gente, y le da una mujer estéril. Explíquemelo. Y cuando le nace el hijo, ahora sacrifícalo. Dice Romanos, porque Abraham entendió el lenguaje de Dios. No lo rehusó porque sabía que Dios era capaz de darle hijos aún de las piedras. Una mente totalmente renovada, libre para creerle a Dios. Cuando llegamos a Holanda, nuestras reuniones eran de 7, de 5, de 3. Y a veces llegábamos a 10 para variar. Nuestras ofrendas no llegaban a 10 florines, menos de 5 euros de hoy. Pero pagábamos 50 florines la hora. ¿Saben qué? En matemática, por definición, se dice que toda multiplicación por 0 da. Pero Dios es el único que multiplica las fuerzas aún del que no tiene ninguna. Él es el único que puede multiplicar por 0 y le da un valor.
Les conté en el día de anoche de cómo en un momento la iglesia creció tanto, nos ganamos al hijo del imán del frente. La iglesia creció, la mezquita del frente nos alquilaba 100 sillas todos los domingos. Los primos, los descendientes de Ismael, y nos la tenían preparada los domingos. Hasta que un día el hijo del imán de Nigeria, que lo mandó para estudiar en Holanda y que había tenido un diagnóstico de un asma que no le permitiría vivir más de 21 años, un domingo caminando hacia la mezquita escuchó nuestras alabanzas en español. Sin entender una sola palabra se paró detrás. Y esa fue la última noche que él tuvo un ataque de asma. Nadie sabía quién era, pero Dios lo visitó y lo salvó. La familia lo expulsó. Su papá mandó un espía desde Nigeria. Cuando el espía vino y le testificó de que realmente su hijo había sido sanado, él decidió ir 3 horas de distancia para visitar una iglesia para saber, óigame bien, el imán de la mezquita en Nigeria. Viajó 3 horas para ir a una iglesia cristiana. Y ese día le robaron el auto. Él no sabía que en la obra del Señor hay de todo. Y lo aprendió. Fue enojado a gritarle al pastor: ustedes dicen que ustedes son los verdaderos hijos de Dios, descendientes de Abraham, me han robado, es la primera vez en mi vida que entro a una iglesia. Y el pastor le dice: voy a orar para que Dios te devuelva tu auto. El pastor oró, el imán regresó a su ciudad y cuando regresó, Dios puso en el corazón del ladrón no vender el auto en la misma ciudad donde se lo había robado porque sería un peligro. Le indicó que él tenía que ir 3 horas de distancia y llevárselo al mismo mecánico que le arreglaba el auto al papá de Abu Bakr, el joven que se convirtió en nuestra iglesia. Así que cuando el mecánico ve el auto, lo reconoce y le dice al ladrón: yo sé quién te puede pagar cash, déjame llamarlo. Le dice: señor, aquí tengo su auto. Y ahí fue apresado a un ladrón por intentar venderle el propio auto a su dueño. Pero ¿saben qué fue lo más lindo? Que el papá también se convirtió. Tenemos un grupo de jóvenes ex musulmanes que se han convertido al evangelio en la iglesia. Pero lo que le quería contar era cómo transformó esto nuestro ministerio cuando empezamos a vernos a nosotros mismos. Un grupo de hispanos sin identidad. Había un solo auto en toda la iglesia. No había forma de cómo nosotros avanzar hasta que nos encontramos con esta carta. Y hoy la estoy compartiendo desde mi propia experiencia, queriendo ver en ustedes la misma riqueza que nosotros hemos encontrado. Sentados con Cristo. Toma posesión de tu posición. En un momento específico decidimos comprar por la fe un edificio para el Señor. Un día nos llama una persona de la inmobiliaria y nos dice: tengo un local para ustedes alquilado, 5,000 euros. Fuimos y lo vimos y yo le dije: te lo compro. Y no tenía un centavo. Pero como Dios es el único que multiplica por 0 y le da un valor, teníamos 4 cultos. Y en el último de ellos, en una ocasión, hubo un mover tan glorioso. Mi esposa, la pastora Mayra, pasa adelante y echa todas sus prendas. El espíritu de sospecha me reveló lo que ella estaba haciendo. ¿No será que ella está ofrendando todas las prendas? Y yo me miré un reloj que me habían regalado. Yo dije: diablo mentiroso. Y el Señor me dijo: entrégame el reloj. Y luego me dijo: entrégame el auto.
entrégame la casa. Lo entregamos todo. Y hubo un mover tan poderoso en la iglesia. Los niñitos se aparecían allí con sus zapatos de fútbol. Yo vengo a ofrendar. Mi juego de PlayStation. Mi hijo, ¿y qué tú quieres que hagamos con eso? Eso es pagano. No, pero yo lo quiero ofrendar para el Señor. Hubo un mover. La iglesia se desbordó. Dio. Y dimos hasta más no poder. Los jóvenes se burlaban de mí porque me tocó por meses andar en bicicleta. Me decían, pastor, si se pierde me llama. Todas las anécdotas de la iglesia era con el auto del pastor. Diez años después de comprar el edificio, déjenme decirles que compramos el edificio. 3,000 metros cuadrados. Le hemos invertido más de 1 millón. Para un grupo de hispanohablantes en un país donde lo único que podíamos hacer los extranjeros era buscar trabajo en limpieza o en las casas. La mayoría de la iglesia, bueno, el 99.9% no tenían trabajo. Y empezamos a dar. Y yo me sentí ya que estábamos abusando. Y digo, hermanos, hoy será el último día que vamos a tomar ofrendas especiales para el templo. Y una joven dominicana que apenas podía leer, seguro que no podía pasar de un 3er o 4º grado de primaria, dijo, pastor, me esperó en las escaleras. Pastor, no nos haga eso. ¿Cómo así? Pastor, en Holanda yo nunca encontré trabajo. Y cuando empecé a dar con generosidad, cuando he dado más allá de mis fuerzas, no solo he encontrado trabajo, en 6 meses me han promovido. Soy la Frau del hotel Talta Estrellas y me ha bendecido tanto. Cuando te ves como Dios te ve y no te ves a ti mismo como tú mismo te ves, o mucho menos como los demás te ven. Compramos el edificio. 10 años después nos llama el banco. Me quedan 12 minutos. Les cuento esto para no dejarlos en el aire. 10 años después, 2018, el banco nos llama. Nos lleva al edificio, a la central de un banco holandés que no le presta a iglesia ni a instituciones, ONG, sino que es un banco dedicado a hacer negocios. Y me dicen, cuando entran un grupo de ejecutivos, lo primero que dice es, yo me imagino que ustedes estarán pensando por qué los hemos hecho llamar. Y yo le dije en mi holandés con acento dominicano, pero con estilo francés, eso es exactamente lo que yo estaba pensando. Parece que a ellos también le ministra el espíritu de sospecha. Nos dijo, les hemos hecho llamar porque 10 años después nos hemos dado cuenta que la solicitud de la hipoteca de ustedes nunca estuvo en la mesa del comité que evalúa las hipotecas. Es más, todavía no sabemos quién firmó la hipoteca de ustedes y nosotros hemos depositado 1.400.000 euros a la cuenta de ustedes hace 10 años. Ustedes han comprado el edificio, poseen el edificio y ese edificio tiene hoy mucho valor y nosotros no tenemos absolutamente nada. Yo le dije a la secretaria, como dice la alabanza del hermano Juan Luis Guerra, apaga y vámonos. Si le va a dar el aplauso al Señor, déselo fuerte. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
tengo que omitir algunas cosas, pero déjenme hablarle de la santidad un poco. Porque este es el tema que muchos tienen problema, lo cual el enemigo le trabaja especialmente con un espíritu de condenación. Oh, ¿quién es el nuevo creyente que en sus primeros días, en su caminar con Cristo, en su proceso de desintoxicación, no estuvo siendo atormentado por un espíritu de condenación? ¿Cuántas veces estuvo usted arrodillado y escuchó la voz del diablo en su corazón, en su espíritu, diciéndole, pero tú no eres digno, tú no recuerdas lo que tú hiciste? Y uno allí mismo abandonaba, salía desanimados. ¿Y qué tal de aquellas iglesias donde, para variar, el mensaje del domingo es un mensaje de condenación? Fuiste pesado y fuiste hallado falso. Ay, Dios mío. Pero veamos la santificación. Mire lo que dice el texto. Según nos escogió en... ¿Cuántos están en Cristo? ¿Cuántos están en Cristo? Déjenme ver sus manos. ¿Cuántos están en Cristo? Fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo para que fueses santo y sin mancha delante de Dios. Déjame explicártelo, por favor. La santidad, como bien se ha descrito. Bueno, permítanme citarles al Catecismo Menor de Westminster, que dice: la santificación es la obra, fíjense la diferencia, cómo escogieron cada palabra. Cuando se habla de la justificación, se habla del acto. Es una declaración, es una palabra jurídica donde Dios soberanamente declara una sentencia falla a favor del condenado. Es un acto, pero la santificación es una obra. La santificación es la obra de la libre gracia de Dios, en la cual Dios imparte al creyente una nueva vida, una nueva creación, la regeneración, la vida eterna. El Espíritu Santo vivifica al hombre muerto que estaba en el nuevo creyente. Y somos santificados. Y allí comienza el proceso con la ruptura del pecado. Somos santificación instantánea o inicial, como le llaman, que es la que se produce en el momento cuando usted cree. Pero luego viene la santificación práctica o progresiva, que es la que por el diario vivir usted va abandonando los hábitos, o como le diríamos en República Dominicana, las malas mañas. Gente como John Wesley hablaron de la santificación final o perfección cristiana. Le estoy dando un contexto para que entienda. No me voy a aventurar a hablar tonterías sobre la santificación, pero lo que le voy a decir es posible que le pueda ayudar a disfrutar de una vida de victoria y a vencer el espíritu de condenación. La santificación es una obra que inicia en Dios. El texto dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante, no delante de tu hermano. El problema es que creemos que la santificación es para impresionar al hermano. No. La santificación es una obra divina, obrada por el Espíritu Santo, para que cada vez que Dios a mí me ve y yo estoy en Cristo, no me va a ver por mis obras, no me va a ver por mis habilidades, me va a ver cubierto con la sangre de Cristo, va a ver la justicia de Dios sobre mi vida, me va a ver santo, me va a ver sin mancha, como si nunca yo había pecado delante de Él. ¿Y qué efecto tiene esto sobre nuestras vidas? Es increíble el efecto. Porque una cosa muy diferente es cuando usted va a una batalla y va a intentar ganarla. O cuando usted va a una batalla y sabe que usted es más, que ya usted venció, que ya usted conquistó. Por eso Pablo en su último capítulo, del capítulo 6, dice: estad firme, porque vendrá la insinuación del diablo. El espíritu inmundo sale, pero de tiempo en tiempo el espíritu inmundo va a volver, va a tratar de oprimirte. Pero ahí es donde tú te debes de mantener firme, con la mentalidad de Israel: un pie de tierra ni por dinero. No se negocia. Es innegociable. Solo vamos a la conquista. ¿Ha visto a los judíos en Estados Unidos?
posee unos edificios que se están cayendo a pedazos y usted va y le dice, véndemelo. Y ellos dicen, no, eso es mío. No retrocedo por dinero, voy hacia adelante. Estad firmes. La santidad es igual. Usted la recibió en Jesucristo para que fuese santo y sin mancha ante los ojos de Dios. Cada vez que Dios te ve, no te ve por lo que tú has logrado, te ve a ti en Jesucristo, viviendo en victoria, sentado con Cristo en los lugares celestiales, libre de toda opresión, una vida que es una devoción al Señor, una vida de comunión pura para la gloria de Dios. Está sentado con Cristo y anda de acuerdo a los principios, a los valores del reino. Tú sabes que tu vida está escondida en Jesucristo, que las cosas de esta tierra son pasajeras, pero tú no vives por vista, tú vives por la fe en Cristo, tú vives de acuerdo a las promesas de Dios, tú vives expectante de la tierra celestial que Dios ha prometido a los que le aman. Tú te ves a ti mismo en victoria, cumpliendo el propósito de Dios y viviendo para su gloria. Pero ¿qué sucede cuando tú vas a una batalla y ya ganaste? ¿Cómo la luchas? Desde otra perspectiva. Tú sabes que tu ministerio va a crecer. ¿Cómo se siente eso? Pero ¿qué pasa cuando tú no sabes cómo te va a ir? Cuando el futuro es incierto para ti, cuando no sabes cómo vas a pagar. No. En Cristo yo soy más que vencedor. En Cristo yo soy más que vencedor. Me quedan, mi amor, 3 minutos con 18 segundos. Déjeme ilustrárselo. ¿Qué sucedería si la iglesia Nueva Vida, lo dije bien, pastora? Lo estoy ensayando todos los días. Si la iglesia Nueva Vida decide formarle un equipo de fútbol, al mejor equipo que puedan hacer por primera vez, no me apedreen, pero por primera vez, el Barça y el Real se ponen de acuerdo para jugar contra Nueva Vida. Mañana al mediodía. Pero se le va a dar la oportunidad al equipo del Real Madrid, del Barça, de tener a todos sus mejores jugadores delante de toda su historia en el mejor momento. Así que ahí estará Raúl, estará Roberto Carlos, estará Cristiano Ronaldo, estará Messi, estará Pujol en su mejor momento, estará Casilla. Y mañana en el Santiago Bernabéu están todos ellos con uniformes impecables, zapatillas lúcidas, esperando al equipo de Nueva Vida. Hello. Ya se le fue el gozo a los zapatos. Señores, lo único que se le ha quedado de lo que hemos enseñado es que era el más bruto de la clase y que sudaba cuando predicaba. No les hemos dicho, ¿ah? Mire, yo sé que algunos dijeron, por ahí no me aparezco. No voy a ir a pasar vergüenza. Y más cuando ven al equipo de Nueva Vida, que aparece cada uno con un uniforme que parece que lo compró de segunda mano. Cada uno con un color diferente. Me quedan 55 segundos. Pero escúchenme, por favor. Usted ha ido al juego pensando que era usted que iba a jugar. Pero ¿qué tal si yo le digo a ustedes que quien va a jugar por ustedes en la portería estará Jesús de Nazaret? Y en el delantero será Jesús de Nazaret. A la derecha, Jesús de Nazaret. Y el delantero de la izquierda, Jesús de Nazaret. El mediocampista, Jesús de Nazaret. La defensa, Jesús de Nazaret. ¿Será que ganamos? ¿Será que ganamos?
Alguien puede dar un grito de júbilo. ¿Será que ganamos? Póngase de pie, por favor. Comencé hablándole de arte y voy a terminar hablándole de arte. En una ocasión iba a uno de esos museos en Ámsterdam, un pintor, y vio a un mendigo pidiendo limosna. El pintor lo ve y le dice: te voy a dar algo si me permites pintarte primero. Y él dijo: no hay ningún problema. El mendigo estaba andrajoso, barba larga, parecía que tenía muchos días sin bañarse, desaliñado, le faltaban algunos dientes, su condición era muy crítica. Pero el mendigo notó el esmero con el que el pintor le pintaba. Y cuando terminó, la curiosidad del mendigo le llevó a decirle: déjame ver lo que pintaste. Se le olvidó de la limosna que le iban a dar. Y el pintor entonces tomó la pintura y se la mostró. ¿Y sabe lo que hizo el pintor? Pintó un hombre esbelto, con saco y con las manos metidas en el bolsillo, elegante, un gallardo. Y el mendigo le dijo: pero ese no soy yo. Y el artista le dijo: pero así es como yo te veo. Pues si así es que usted me ve, desde hoy yo me voy a ver como usted me ve. Dios quiere que te veas como Él te ve, bendecido con toda bendición, en santidad, escogido, predestinado para la conquista, para la victoria. Tú estás sentado con Cristo en los lugares celestiales. Levanta tus manos y dale gracias al Señor. Oh, sentado con Cristo. Eres nueva criatura, bendecido, sano, larga vida, prosperidad. Vamos, profetiza sobre ti las promesas que Dios trae a tu memoria. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, saco gente del pozo de la desesperación, rompo cadenas en el nombre de Jesucristo, ministro liberación de opresiones, de debilidades, de inmoralidad, de pecados, ministro liberación, desato la unción del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios fluye en este lugar. Ven ahora, Espíritu Santo, y fluye. Desato la unción, libero la unción. La gloria de Dios desciende en este lugar. La presencia de Dios cae sobre ti. Declaro que ríos de agua viva fluyen por tu interior. En el nombre de Jesús. Vamos, ora en otras lenguas, ora en el Espíritu. Libera la presencia de Dios. Hay un río de Dios, promesas, ministerios, dones, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Y ahora cómo va a vivir? Sabiendo que está sentado con Cristo en lugares celestiales. ¿Y ahora cómo va a vivir? ¿Qué hay imposible para una persona que tiene esas promesas, que tiene esa garantía, que tiene esa realidad en la vida? Nada se le hace imposible, porque Dios decidió ganarlo para Él y darle todo lo que es lo mejor que una persona puede tener. Toda capacidad, toda bendición, toda gloria que Jesús conquistó, nos las ha dado ahora.
Y sabe, esto debería cambiar nuestra vida para siempre. Debería darnos una nueva perspectiva, un nuevo escenario, un nuevo lugar, atravesando una puerta tan reveladora y tan bíblica. Creo que es hermoso haber escuchado esta tarde eso y va a cambiar nuestra vida. Pero mañana hay más, mañana hay más.